Shabbat, Shabbat Shalom, amados hermanos. Génesis 19 dice: los dos mensajeros llegaron a Sedom al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedom. Cuando Lot los vio, se levantó para saludarlos e inclinándose con el rostro hacia el suelo, dijo: por favor, caballeros, vengan a la casa de su servidor para que pasen la noche y se laven los pies. Después podrán proseguir su camino temprano. Pero ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistía fuertemente, de modo que ellos se fueron con él y entraron a su casa. Él les preparó una fiesta y preparó panes ácimos, y ellos comieron. Todavía no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sedom, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le gritaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. Entonces Lot salió a donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras él y dijo: les suplico, amigos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, yo tengo 2 hijas que no se han unido con hombres. Permítanme traérselas y podrán hacerles lo que les plazca, pero no les hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo. Pero ellos dijeron: quítate. Y agregaron: este vino aquí como extranjero y ya actúa como juez. Ahora te vamos a hacer peor a ti que a ellos. Y empezaron a empujar a Lot y se adelantaron para romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos y alaron a Lot para dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían encontrar la puerta. Entonces los hombres le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos e hijas, o cualquiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque estamos a punto de destruir este lugar, pues el clamor contra ellos delante de Yahweh se ha vuelto tan grande que Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Así que Lot salió y les habló a sus yernos, los que se habían casado con sus hijas, y les dijo: levántense, vámonos de este lugar, porque Yahweh está a punto de destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu esposa y a las 2 hijas que te quedan. No vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad. Todavía él se retrasaba, así que los hombres le agarraron la mano y las manos de su esposa y sus 2 hijas, por la misericordia de Yahweh para con él, y lo sacaron y lo dejaron en las afueras de la ciudad. Después que lo llevaron afuera, uno dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ninguna parte de la llanura. Huye a los montes, no sea que resultes aniquilado. Pero Lot les dijo: oh no, Yahweh, tú has sido muy bondadoso con tu servidor y me has demostrado tanta bondad al salvarme la vida. Pero no puedo huir a las montañas,
no vaya a ser que el desastre me alcance y muera. Mira, aquel pueblo está bastante cerca para huir allá y es pequeño. Déjame huir allá, pues es pequeño para salvar mi vida. Él respondió, muy bien, te concederé este favor también y no aniquilaré el pueblo del que has hablado. Apresúrate, huye allá, que no puedo hacer nada hasta que hayas llegado allá. De ahí que el pueblo se llegó a conocer como Zoar, pequeño. Cuando el sol iba subiendo sobre la tierra y Lot entraba a Zoar, Yahweh hizo llover sobre Sedom y Amorat un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo. Aniquiló aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La esposa de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en un pilar de sal. A la mañana siguiente, Abraham se apresuró a ir al lugar donde había estado delante de Yahweh y mirando hacia Sedom y Amorat y toda la tierra de la llanura, vio el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Así fue como cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura y aniquiló las ciudades donde habitaba Lot. Elohim tuvo en mente a Abraham y quitó a Lot del medio del desastre. Lot subió de Zoar y se estableció en la serranía con sus 2 hijas, pero tenía miedo de habitar en Zoar, y él y sus 2 hijas vivían en una cueva. Un día la mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras como lo hace todo el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino y acostémonos con él para que podamos preservar descendencia mediante nuestro padre. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con él. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, me acosté con papá anoche. Hagámoslo beber vino otra vez esta noche, para que vayas y te acuestes con él, para que preservemos la vida mediante nuestro padre. Esa noche también hicieron que su padre bebiera vino, y la menor fue y se acostó con él. Él no supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, de mi padre. Él fue el padre de los moabitas de hoy. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Benjamín, hijo de mi pueblo. Él fue el padre de los amonitas de hoy. Es todo. Shalom, hermanos. Gracias, mi hermano Miguel. Gracias al Padre por esa porción de la palabra que nos ha permitido leer en la semana, estudiarla y meditarla. Vamos a hacer nuestros comentarios, amados hermanos, nuestros aportes sobre los apuntes de lo leído, ¿sí? De lo leído en la semana, ¿sí? Referente a lo que es la porción. ¿Sí? Antes de que iniciemos con nuestros aportes, hermanos, yo quiero leerles, ¿sí? Lucas 12. ¿Sí? Somos pocos, hermano, gloria a su nombre de nuestro Padre. ¿Sí? Lucas 12:32, que dice, no teman, rebaño pequeño. No teman, rebaño pequeño. Aquí estamos, un rebaño pequeño. Es un rebaño pequeño que el Padre ha escogido para su gloria, para su honra. Dice, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre se complace en darles el reino. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Qué Aleluya. hermoso. El Padre se ha complacido en ponernos en las manos de su Hijo, en darnos a conocer su nombre,
y en proporcionarnos su Torá, y que su Torá esté en nuestro corazón. Gloria a su precioso nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, referente a la porción, hermanos, yo quiero, sí, nada más, estaba meditando, hermanos, antes de entrar de manera directa a lo que es la porción, estaba meditando cómo Abraham, más bien Abraham, porque ya le cambió el nombre a él, le cambió el nombre a su esposa, a Sara, en lugar de Sarai es Sarah, ¿sí? ¿Cómo el Padre bendito, como Yahweh, ¿sí? Envía a los mensajeros, ¿para qué? Para que lleguen delante de él. Y vemos en el capítulo anterior cómo Abraham intercede por las ciudades de Sedón y Amorá. Pero es muy importante que nosotros veamos el propósito de Elohim, que no nada más es comunicarle lo que va a suceder, que no nada más es comunicarle lo que está pasando, y que es lo que estamos viendo, que estamos viviendo en la actualidad lo mismo. Pero no nada más es comunicarnos, los hermanos. Y tampoco es para satisfacer la curiosidad de Abraham, sino lo que hace Elohim, lo que hace el Todopoderoso, ¿sí? Lo que hace el Omnipotente es que él intercediera por aquella gente que estaba en pecado, que intercediera por aquella ciudad. Y por eso es que en el capítulo 17, hermanos, si nos remitimos a ese capítulo, ¿qué es lo que sucede? Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Yahweh y le dijo, yo soy, ¿sí?, el Shaddai. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Camina en mis caminos. Caminar en el camino del Padre es tener humildad, tener misericordia, tener amor. Y eso es lo que estaba haciendo el Padre bendito. Y eso es lo que hizo. Lo que hizo Abraham. Interceder. Involucrarse, ¿sí? Acercarse a Elohim. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Poder orar. Esa alabanza que cantaron las hermanas dice que David andaba conforme al corazón de Yahweh. Y nosotros debemos que conocer el corazón de Yahweh, y lo conocemos y sabemos que su corazón qué es, cómo es. Amoroso, misericordioso, bondadoso. Él es justo. Y nuestro Mesías claramente nos dijo, sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Y por eso es que Abraham intercede, ¿sí? Intercede por esa ciudad. Él había rescatado, hermanos, de la destrucción, no nada más a su sobrino, sino a todos aquellos que vivían en esa ciudad de Sedón y Amorá. Ahí de Sedón, ¿sí? Los rescató de aquellos reyes que los habían secuestrado y que se habían llevado todo, todos sus bienes, sus pertenencias y a las personas.
Y cómo esas personas, junto con el sobrino, junto con Lot, regresan a esa ciudad. Y ahora le toca a Abraham interceder por todos ellos. Qué hermoso es, hermano. Amén, amén. Si nosotros vemos conforme a la escritura cómo era Sedón, cómo era Morán. Dice la escritura en el capítulo 13 de Bereshit, hermanos, dice que Abraham estableció que se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta Sedom. Dice que, y los hombres, sí, el verso 13 dice el verso 13 del capítulo 13 dice, y los hombres de Sedom eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. ¿En qué consistía el pecado de Sedom? Los profetas nos los dicen. En Isaías 3, 8 y 9, ahí nos lo explica. Ellos publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. Jeremías, Yirmeyahu, el profeta también nos los dice. Está escrito en el capítulo 23, verso 14, que cometían adulterio, vivían en mentiras y defendían ¿a quién? Al malhechor. El capítulo 16 de Ezequiel también nos habla de Sedom y nos dice que eran ociosos por la abundancia de las riquezas. Ociosos por la abundancia de las riquezas. ¿Por qué? Porque la tierra donde estaban, les daba todo. Era una tierra que producía de todo, hermanos, porque era como el jardín de Yahweh, como el jardín. Gloria a su nombre. Pero ¿qué es lo que pasaba con ellos? Tenían abundancia de riquezas, pero eran egoístas, ociosos. La ociosidad nos lleva al pecado. Amén. Egoístas, ¿por qué? Porque no ayudaban. A pesar de que todo lo tenían, no ayudaban al necesitado. Gloria a ti, Padre. Y es una gran enseñanza la que se nos da ahí, hermanos. Gracias, Padre. Más bien ellos como eran arrogantes, orgullosos. Gloria a ti. Por eso dice Ezequiel 16, 49, 50, dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sedom, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Gracias, Padre. Eran hombres malos, pecadores, por todo lo que practicaban. Gracias, Padre. Y debido a todo ese pecado, el pecado de Sedom, subió un clamor de la tierra al cielo, al trono de Yahweh. Elohim escuchó y envió a sus mensajeros para hacer ¿qué? Justicia. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén, Padre. Adelante, hermanos. Adelante, hermano. Es una introducción, es lo que yo quería participarles. Adelante. Sí. Gloria a su nombre. Micrófono a ustedes, hermano. Adelante. Amén, Pastor Mario. Amén, amén. Adelante, hermano. Estaba meditando sobre la vida de nuestro padre Abraham, ¿no? Que a pesar de que él conocía lo que estaba aconteciendo en esos lugares, en esas ciudades, a pesar de eso vemos el amor tan grande, ¿no? de nuestro padre,
que como a pesar de todo eso, él igual intercedía, ¿no? Pidiéndole al Padre, si fueran tantos y tantos y tantos, tú harías esto y esto, ¿no? Entonces pensaban trayéndolo a nuestra vida, ¿no? Que nosotros podamos ver a nuestros enemigos, podemos ver, sé que nosotros los creyentes no tenemos enemigos, o no deberíamos tener enemigos, ¿verdad? Pero ni así nosotros tenemos que orar por ellos, no importa lo que ellos hagan, sino orar por ellos y mostrarles la misericordia de nuestro Padre Celestial. O sea que para mí es una gran enseñanza ver cómo nuestro Padre siempre los ejemplos que Él dio en todo momento, ¿no? En su caminar, en su peregrinar, siempre fue dando testimonios, buenos testimonios de su vida, en su forma de Él ayudar a las personas, de Él ser, como se dice, bondadoso, generoso, a pesar de todas esas cosas, cuando el Padre dice, porque sé que Él va a enseñar a su generación, ¿no? O sea que todo es algo muy, muy lindo, trayéndolo a nuestras vidas, digo, trayéndolo a mi vida personal en primer lugar, digo, poder sacar esa enseñanza del Padre Abraham y de poder actuar de esa forma, ¿no? Poder tener esa disposición en nuestro corazón, realmente de poder ayudar en esta generación, en este mundo en el cual estamos viviendo hoy, ¿no? Que vemos tantas maldad y tanta corrupción y tantas leyes diferentes, ¿no? Contrarias a la Escritura. Digo que nosotros podemos pararnos firmes en eso y defender las Escrituras, y siempre, recordarnos siempre que debemos de orar por nuestros enemigos, debemos de orar y no condenar a nadie, porque no estamos capacitados para juzgar ni para condenar, sino simplemente orar y pedirle al Padre misericordia, porque dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Entonces tenemos que pararnos firmes en la oración y pedirle al Padre en súplicas, ¿verdad? Para que Él tenga misericordia de aquellos, ¿no? Que muchas veces nos agravian. Amén. Amén, amén, amén. Así es, a nosotros no nos llamaron para juzgar ni para condenar. Hemos sido llamados para hacer luz. Gloria a su nombre, qué lindo. Gracias, hermano. Hermano Mario, Sí, adelante, hermano. gracias. Me gustó algo que dijo la hermana Elia, que está en la Escritura, porque tuvo misericordia Yahweh de Lot, pero la Escritura dice algo, un detalle muy importante que no tiene que pasar desapercibido. Dice en el versículo 29 del capítulo 19, así fue como Elohim destruyó las ciudades de la llanura y aniquiló las ciudades donde habitaba Lot. Elohim tuvo en mente a Abraham y quitó a Lot de en medio del desastre. ¿Qué significa eso? Que al tener en mente a Abraham, tiene misericordia de Lot. O sea, se cumple un poco lo que había pedido a Abraham. O sea, como dijo la hermana Elia, Abraham de alguna manera estuvo orando en el capítulo anterior. Oraba en voz alta y le pedía al Padre Amén. que los salve, que no los destruya a todos, que no los destruya por si hay algún justo. Y quedó como que ni siquiera 10. Pero nosotros sabemos que, bueno, aunque eso se puede discutir, si era, qué nivel de justicia tenía Lot. Eso es un tema que las hermanas pueden discutir. Pero lo que pasa es que tenemos unas palabras de Pedro que dice que el justo Lot dice que fue salvado, pero justamente él fue salvado. Ahora, él fue salvado porque justo, quiero que vean, acá no está diciendo quitó a Lot porque era justo, sino que tuvo en mente a Abraham. Y esta frase, que también se puede traducir como recordó a Abraham, es importante porque parecería que lo que significa Abraham ante el Elohim hizo que influyera en la salvación de Lot. No sé si a ustedes les parece lo mismo que yo estoy pensando.
no sé, veo que hay una influencia de lo que es la fe de Abraham, de lo que es el caminar en el camino de Yahweh, que hizo que justamente primero enviara a los mensajeros a destruir y después que lo quitó del medio del desastre. En ese caso, ahí se puede decir, ah, bueno, entonces Lot era justo. Pero sabemos, eso lo podemos charlar entre ustedes. ¿Qué les parece? Sabemos que Pedro dice que Lot era justo, por eso fue Segunda de salvado. Pedro 2. ¿Era? Está en segunda de Pedro. Eso, Segunda de vamos, Pedro 2. vamos a mostrarlo porque es importante ese. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Ahí está. Primero habla de Noah y después habla de Lot. Dice, si condenó a destrucción a las ciudades de Sedón y Amorá, reduciendo las cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sexual de los malvados, porque este hombre justo, otra vez repite, habitaba en medio de ellos y afligía día en día su vida justa otra vez por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. O sea, ahí casi que no hay ninguna duda, ¿no? Dice que Lot era justo. Ahora, quiero dejarle las preguntas. Ok, parece que según un testimonio, Lot era justo. Y de alguna manera, Lot tiene un modelo de hombre, que por supuesto, como pensarán como yo, que es Abraham. ¿Dónde se ve que practica ese modelo de fe? Aquí, ¿no? La hospitalidad. Claro. Está haciendo lo mismo que su tío. Su tío. Vengan, por favor, no pasen de bajo, vengan a mí, que yo los lavo, y después podrán comer, seguir temprano. Ah, pero acá apareció algo curioso, dicen no, hubo un rechazo de los mensajeros. Esto podría hacernos preguntar por qué lo rechazaron. Hay muchas interpretaciones sobre esa negación. Quizás estaban poniendo posiblemente a prueba a Lot. ¿Por qué? Porque después dice que él les insistía fuertemente, de modo que los convenció. O sea, ¿qué nos puede enseñar así rápidamente? Un toquecito rápido. Cuando nosotros tratamos de ayudar a alguien y encontramos un obstáculo, ¿qué hacemos? Ah, bueno, listo, chao, chao. No quise, me voy. No, el que es justo, insiste fuertemente. Porque eso está, el que es naturalmente entregado al servicio, insiste fuertemente. Y entonces los convenció. Ellos fueron. Y no solamente que eso, ya cuando los convenció, él empezó la hospitalidad, ¿no? Y ahí hay un detalle, ¿no? Interesante. Bueno, ¿por qué son panes ácimos? Algunos dicen, ¿por qué? Porque, bueno, también hay que entender el contexto en esa época, porque tenía que ser rápido. Entonces, ¿qué pan se hace más rápido que el pan ácimo, no? No hay que esperar que se leure ni nada, sino que simplemente se amasa con agua y harina y ya. Así que aquí está demostrando, en primer lugar, que Lot, sí, parece, sí, como dijo Pedro, es justo. Pero después vienen algunas cosas que pasan. Bueno, el contraste con la gente que perversa, que quiere
quiere hacer de todo. Y lo curioso es que les dejo aquí, una vez que ya, bueno, Lot también tiene que soportar la burla de los yernos, un poco como parecería que vivió esa experiencia Noah, que seguramente se burlaban de él cuando estaba construyendo el arca. Acá hay una semejanza bastante. ¿Cómo? Sí, pastor. No, adelante, No, hermano. está bien. Adelante. Sí, que parecían que se bromeaba él, así como se bromearon con Lot, pero se acercaba a una destrucción. Y después, aquí aparece algo curioso. Rompían el alba, los mensajeros urgieron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijos que te quedan, no vayas a resultar aniquilado por la culpa de la maldad de esta ciudad. Y todavía él se retrasaba. Acá hay un detalle importante. Vamos a ver en hebreo rápidamente. Ahí aparece en amarillo resaltado. Versículo 16. Dice, todavía él se retrasaba. Wajid mah. Wajid mah. Es un verbo de mahá, que tiene que ver con significado cuestionar, vacilar, tibutear o dudar, y esto se relaciona con detenerse, tardarse. El estado del verbo es un estado que se conoce como hitpael, es decir, que en él había una ruga, algo que lo retenía, pero que pasaba internamente en su mente. Eso es lo que significa por eso dice Yigmah. Y en su mente pasaba algo parecido a lo que le pasó a Yosef cuando fue acusado por la esposa de Potifar, que se le tiró encima, quiso intimar sexualmente con Yosef, y Yosef escapó, pero antes de escapar hubo como una lucha interna, queriendo decir la Torá por este símbolo. No sé si ustedes lo alcanzan a ver arriba de esta mem, hay como una especie de, no sé si se puede decir como un rayito, un rulito, algo así, ¿no? Este símbolo que está acá, no sé si ven el cursor. Arriba de la penúltima letra hebrea, una mem, se llama este acento, es un acento, por eso se dice wajik, mah, este acento que está aquí arriba. Sombreo la letra, esta es la letra. Y voy a ponerlo en verde. Y ahí está, arriba de la letra hay como un ruido, una cosa ahí. Es un acento. Un acento que significa algo, porque casi todos los acentos hebreos tienen un simbolismo. Y esto significa una lucha interna en su mente, como por ejemplo la que tuvo Yosef, también tuvo una Moisés, cuando más adelante veamos que su hermano Aarón es premiado con el sumo sacerdocio, y hay como una especie de que Moisés tiene que felicitarlo o algo así como consagrarlo, y hay como una especie ahí también de un acento como que hay en su mente como quizás queriendo ocupar o envidiándolo o algo así. Pero bueno, son pocos acentos, y este acento es como una lucha interna. ¿Qué le hace la lucha interna? La pregunta es, ¿por qué él se retrasaba? Ya, ahí entra, ¿no? Porque ahí no dice nada la escritura. La escritura dice que estaban urgidos, y una respuesta era, puede ser por culpa de los yernos, porque los yernos
no querían moverse, no querían ir, se burlaban de él. Pero parecería que había algo más, algo como que algo que lo ataba a él ahí. Y estaba pensando y tanto pensamiento quizás arraigado en algo lo hacía demorar. Entonces los hombres lo agarraron fuertemente, dice en hebreo, ahí dice, Wayahashikku, es agarrarnos, pero con hashak, con estas 3 letras es de fuerza, lo agarraron con fuerza, determinación, la mano, y la mano de la mujer y hija, y después dice algo tremendo, dice, Mejelach Yahweh, es decir, perdón, me olvidé la preposición, Behemlat, con misericordia, con la piedad de Yahweh para con él, lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Ahí se entiende un poco ese versículo 16 con esto que yo marqué hoy aquí. Elohim tuvo en mente a Abraham y quitó a Lot de en medio del desastre. Y un poco se puede relacionar eso que pasaba en la cabeza, en la mente de Lot, que lo retrasaba. Esto lo digo como una posibilidad. Podría estar relacionada, no sé qué le parece a ustedes, pero con lo que le pasó a la mujer de Lot. La pregunta aquí es por qué miró atrás, porque miró hacia atrás cuando iba escapando. Ya estaban saliendo, ya habían salido de la ciudad y estaban escapando. Miró hacia atrás, se convirtió en estatua, en una columna de sal. Entonces hay que meditar en eso. ¿Por qué miró atrás? ¿Qué intención tenía en su mente para mirar atrás? Y aquí la pregunta se puede relacionar con por qué se retrasaba. Tanto que los hombres casi tuvieron que actuar la violencia, ¿no? Para la fuerza, para que se cumpliera la misericordia de Yahweh para con él. Así que son preguntas lindas para meditar, para reflexionar y para tener en cuenta que no estoy con estas cosas que le está pasando a Lot queriendo decir que no es justo, contradiciendo la palabra de Pedro, sino que es un hombre débil también, como todos nosotros. Amén. ¿No es cierto? Y él podía estar allí debilitado y es más, la mujer se debilitó tanto que hay que ver qué significa eso de mirar hacia atrás. El Mesías Yahushua dijo algo sobre el tema de mirar atrás, que no lo recuerdo, habría que buscarlo, pastor, que no se complace en los que miran para atrás, algo así, miran para atrás, ¿no? O algo también el que dice que mira para atrás no puede arar correctamente, una cosa así también, creo que dice que tiene que ver con esto. Adelante, muchas gracias. Amén. Adelante, mi hermano Miguel Gruñón. Sí, hermanos, sí, yo tengo algunos datos de lo que hemos estudiado de este capítulo de Génesis 19. Hay algunos datos como de los mensajeros que eran representantes de Yahweh, ¿no? Amén. Entonces, y cuando hablaban era la boca de Yahweh, como se ha dicho, ¿no? Hablaban representando al mismo Yahweh. Sin Yahweh estar presente, era como si lo estuviera, ¿no? Ese es uno de los datos que muchas personas no entienden. Y cuando otros datos de que hemos aprendido es cuando se dice sentado en la puerta de Sedón, que Lot estaba sentado en la puerta de Sedón, que significa, es una cosa como algo cultural de la hebrea, ¿no? Una expresión idiomática que explica que pertenecía al tribunal o a un juzgado o era juez. No,
sea, Lot era un personaje de esa estatura. Entonces, sabemos en los estudios anteriores que los juicios se hacían en la puerta de la ciudad. Y a eso que se refiere este modo de expresión idiomática hebrea. Otra cosa es que aparece mucho en estos estudios la hipérbole, o sea, la exageración. Cuando se dice todo el pueblo que estaba alrededor, no quiere decir que todo el pueblo, que era una muchedumbre grande. Es como decir cuando se está edificando un edificio alto, que llega, dice, ese edificio llega al cielo de las alturas, ¿no? De tan alto. Entonces, Lot, como dijo el hermano Gabriel, era un hombre justo porque le llama hermanos míos, no le hagan daño a estos hombres. Es una actitud como estos hombres agresivos, y él tenía esta actitud humilde, ¿no? De gran respeto, y es como un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces él los defendía porque eran huéspedes. Entonces muchos critican que por qué no se ofreció él mismo y ofreció a sus dos hijas, que muchos lo ven como que era una debilidad de Lot, pero hemos estudiado que él sabía que no las iban a tomar a las mujeres, sino los varones, porque él quizás fue astuto de su parte en insinuar de esta forma, en ofrecer a sus dos hijas y no a él. Muchos podrían ver que podría colaborar a la corrupción, pero él sabía de la perversión de estos hombres, que la intención de ellos no era conocerlo, como dice la escritura, era para intimidarlo, para tener intimidad de relaciones sexuales. Hoy la gente no se avergüenza de sus pecados, y hay un orgullo, una arrogancia y un ambiente inspirado para empujar esta rebeldía y de matrimonios homosexuales, y se propaga hasta en algunas congregaciones llamadas cristianas. Lo aprueban el matrimonio gay, y Yahweh le llama a esto un gran pecado. Esta rebelión es un gran pecado. Entonces, finalmente, pues, del versículo 24, que yo quería también aportar, donde dice que hay gran confusión cuando las personas creen que hay dos Yahweh. En el versículo 24 dice: Yahweh hizo llover sobre Sedón y Amorat un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo. Se repite, y es una forma hebraica también, y muchos creen que se está hablando de dos personas, de dos Yahweh, uno que está en la tierra y otro está en el cielo. Pero esta es una expresión idiomática también. Así que eso es lo que quería comentar, hermanos. Gracias. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermano. Gracias, mi hermano. Sí, que muy buena aportación, hermano. Gracias, gracias. Es cierto, hermano, vemos claramente, muy claramente ellos, sí, estos hombres de Sedón, sí, querían intimidar con los dos varones, ¿sí? Y cómo Lot ofrece a sus hijas, ¿sí? Y la Sagrada Escritura condena a la homosexualidad, ¿sí? En el mismo contexto que condena el incesto y las relaciones sexuales con animales. Está en Levíticos 18 y Levíticos 20. ¿Sí? Desgraciadamente y en la actualidad vemos que hay personas que defienden a la homosexualidad.
cuando nuestro Mesías dijo claramente, ¿no? Que los tiempos finales, el postrer tiempo, sería como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Esas personas que defienden la homosexualidad se interesan por decir que las personas homosexuales son iguales que todos los demás, solo que aman a personas de su propio sexo. Totalmente en contra de la Sagrada Escritura. Vemos también, ¿sí?, cómo estos varones, cuando los varones de Sedón, cuando Lot no permite que ellos, o sea, entren y puedan ver a los varones, puedan sacarlos, ni nada de eso, no lo permite, él sale y los enfrenta y les dice, hermanos, no hagan, ¿sí? ¿Sí? No hagan tal barbaridad, ¿verdad? Que no hicieran eso, que no pecaran. Y como ellos, ¿sí?, la respuesta que tiene es, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez o en juez. Cuando vemos ciertamente en el primer verso de que él estaba sentado, ¿qué? A la puerta, y a la puerta es donde se llevaban, ¿qué? ¿Sí? Los casos, los juicios, las aclaraciones. Vemos que los varones llegaron, ¿qué? Fíjense, algo muy importante también, que los varones llegaron, ¿qué? De noche. Que los varones llegaron, dice, sí, llegaron de noche. ¿Alguien más que quiera Hermano, comentar algo? sí, Adelante, hermano, hermano. fíjese que se me vino una pregunta a la mente, Sí. hablando de eso, ¿no? Porque cuando dice que llegaron de noche, yo ya había leído también antes, ¿no? Y se me vino esa pregunta de que por qué llegaron de noche y por qué él insistió tanto en invitarlos a su casa, porque él conocía a la gente, conocía cómo era el actuar de ellos y era tanto yo el insistirles, o sea, eso se me vino la pregunta, ¿no? A mi imaginación dijera, de por qué tanta la insistencia, o sea, sí, yo comprendo también lo que nos acaban de compartir nuestros hermanos, ¿no? Pero esa pregunta se me vino a la mente, ¿no? Dije, ¿será que porque también Lot conocía cómo era el comportamiento de estas personas y también fue parte de él el insistirles tanto, parte de la cortesía, ¿no? Que él tenía para con la gente que no era de ahí de la ciudad? No sé si podría también ir por ahí, no sé. Sí, él conocía a los habitantes y conocía el actuar de los habitantes. Y la hospitalidad cuando llegaba, ¿sí? Cuando llegaba a una persona a la ciudad, por ejemplo, por eso él les ofrece su casa. Y al ofrecerle su casa, quedaban bajo, ¿sí? Así es, tenía como modelo a su tío, tenía la enseñanza de su tío, la hospitalidad. Entonces, sí, pero al estar al ellos aceptar quedarse en su casa y no en el parque por la insistencia de Lot, ¿qué es lo que sucede? Ellos quedaban bajo ¿qué? La custodia totalmente de ¿quién? De Lot.
hermano Mario. Sí, hermano, adelante. Bueno, se ve claramente cómo es que los adoradores de Yahweh desde tiempos muy antiguos eran muy hospitalarios. Amén. Es un gran ejemplo para nosotros, porque también Abraham había hospedado, ¿no? Había recibido a los mensajeros de Yahweh, les ha lavado los pies, les ha dado de comer. Dijo a Sarai de que degollen el mejor cordero, ¿no? El más gordito, algo así. Y bueno, pues han sido hospitalarios siempre, les invitaban, no dejaban que se pasaban. De igual manera también Lot no, tenía esa misma costumbre de ser muy hospitalario. Y como eran viajeros o extranjeros, ¿no? Que pasaban por ahí, él también tenía esa misma actitud y los ha invitado, ¿no? Y les dijeron, por favor, vengan a mi casa, ¿no? Y ellos no, le dijeron, no vamos a ir a pasar la noche, nosotros preferimos pasar la noche aquí en la plaza, no, gracias. Pero imagínense que Lot había insistido, acá el texto no dice cuántas veces, pero es probablemente que le ha insistido 2, 3, 4 veces, no sabemos, pero le ha insistido, no, por favor, vengan, por favor, por favor. Tanto fue la insistencia que ellos aceptaron, ¿no? Ir a la casa de Lot. Entonces, cuando ya estuvieron en la casa de Lot, pues como usted comentó, estos dos hombres, Lot no sabía que eran mensajeros de Yahweh, pensaba que eran dos hombres comunes y corrientes, por eso le dijo, ya mañana temprano continúan su camino. Entonces, ya estos dos hombres estaban bajo la custodia de Lot. Entonces, cuando los hombres del pueblo quisieron sacar a esos dos hombres para tener ayuntamiento con ellos, Lot se sintió responsable por ellos, ¿no? Amén. Estaba bajo su protección de su casa, por eso es que había ofrecido a sus hijas incluso. Hasta tan grado era la responsabilidad de Lot que había ofrecido a sus hijas, ¿no? A los hombres. Y es probable, como comentó el hermano Miguel, es probable que Lot sabía que no les iban a aceptar porque ellos eran homosexuales, querían tener ayuntamiento con los hombres, ¿no? Sí. Por eso les había llamado. Entonces, de esa manera, Lot había demostrado la sinceridad de su hospitalidad a estos dos hombres, ¿no? Que para él eran dos hombres comunes, ¿no? Porque los hombres pueden decirle, no, mira, tú nos has insistido tanto y ahora mira lo que pasa, ¿no? Es como decir, ¿no? Y bueno, pues él estaba bajo su responsabilidad e hizo todo lo posible por defenderlos a ellos, y hasta él mismo se puso en peligro porque ya los hombres querían hacer con el mismo Lot lo que quisieron hacer con los hombres. Entonces, pues es ahí donde se revelan que los dos hombres eran los mensajeros de Yahweh y les han dicho para que salgan, ¿no? Corran por sus vidas. Y es algo tan maravilloso, hermano, porque hasta aquí estamos viendo cómo la hospitalidad es algo muy importante. Después también estamos viendo cómo en este tiempo nosotros también tenemos que correr por nuestras vidas. Nosotros, mira, Lot no ni siquiera había recibido advertencias, no ha sido de una manera inesperada, ¿no? Que había pasado esto. Nosotros mediante las escrituras ya estamos recibiendo las advertencias de Yahweh. Ya Yahoshua nos ha advertido, nos ha dicho, ¿no? Que nosotros cuando vemos suceder tales cosas, cuando venga la presencia de Yahoshua, tenemos que correr, ya dejando todas las cosas sin mirar atrás, a salvar nuestras vidas, y eso tenemos que hacer desde ahora. Tenemos que correr hacia la casa de Yahweh, tenemos que salvarnos, tenemos que dejar este sistema, dejar este mundo lleno de corrupción, a semejanza de los días de Lot. ¿No? No tenemos por qué estar entrelazados ni interrelacionados estrechamente con la sociedad moderna. Tenemos que dejarlos atrás. Y cuando los ángeles o los mensajeros de Yahweh advirtieron diciendo que no miren hacia atrás, ¿no? Como comentó también el hermano Gabriel, ¿no? Es una gran enseñanza, porque nosotros estamos dando pasos hacia adelante
hacia la salvación, estamos dando pasos para estar relacionados estrechamente con Yahweh, dejando atrás este sistema, dejando atrás este mundo corrupto, malvado, perverso. Y después, otra vez queremos mirar hacia atrás. Después tenemos esa sensación de que algo hemos dejado que nos agrade y queremos volver a tomar esas cosas, ¿no? Por eso Yahoshua dijo, cuidado, acuérdense de la esposa de Lot. Amén. Hay que acordarnos de la esposa de Lot para no estar mirando hacia atrás, hacia las cosas que hemos dejado, ¿no? Tal vez la esposa de Lot le ha gustado algunas cosas de la ciudad, del pueblo, no sé, y no sé qué será, ¿no? Porque las escrituras no lo especifican, pero es probable que como vivían allí, ¿no? Ya tendría algún deseo, qué sé yo, y miró hacia atrás desobedeciendo o haciendo caso omiso de lo que dijeron los mensajeros de Yahweh. Entonces nosotros también no podemos retroceder, no podemos mirar hacia atrás. Yahoshua dijo, no, nadie que tome el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Yahweh. Entonces es un gran ejemplo de lo que está pasando acá con Lot, ¿no? Con la esposa de Lot, ¿no? De la actitud. Es verdad que hay personas quienes critican las escrituras cuando ven que Lot ofreció a sus hijas, ¿no? A causa de defender a dos extraños, ¿no? Uno no lo haría tal vez en este tiempo por defender a extraños, ofrecer a nuestras hijas, ¿no? Pero bueno, fue muy inteligente, muy sabio lo que hizo. Se sentía responsable porque él hasta había insistido fuertemente a los extranjeros, a los dos hombres, se sentía así. Entonces es cuestión de entender nomás las escrituras, no es cuestión de cuestionar, de criticar o de rechazar la palabra de Yahweh, porque se piensa que Yahweh ha estado. Todavía más adelante Aló se considera como una persona justa. Y bueno, pues Yahweh nunca, jamás ha aprobado la inmoralidad, jamás lo aprobaría tampoco, ¿no? Entonces no ha pasado esas situaciones ni antes ni ahora. Amén. Amén. Sí, mi hermano. Sí, sí. Gracias por su aportación, hermano. Muy, muy, muy explícita, muy buena, hermano. Sí. Lo felicito, hermano. Sí. Nosotros debemos entender que tenemos dos grandes enseñanzas y toda la escritura para nosotros es para nuestra enseñanza. ¿Sí? La enseñanza de Abraham y también la enseñanza de Lot. ¿Sí? Hay que ver, ¿sí? Hay que ver, o sea, todo esto, cómo se fue ocasionando por el pensamiento y la voluntad que hubo cuando hubo una separación entre quién, entre Abraham y Lot. Como una progresión de compromiso espiritual en la vida de Lot. ¿Por qué? Porque empezó viendo hacia Sedón. Eso lo dice que Génesis 13:10. Luego puso su tienda más cerca de Sedón. El mismo capítulo en el verso 12. Luego vivió en Sedón. En el capítulo 14 nos los dice. ¿Sí? Luego perdió todo. ¿En dónde? En Sedón. Y fue rescatado con todas sus pertenencias. Fue rescatado con todas sus pertenencias. Eso nos lo dice también el capítulo 14, verso 21 al 23. Y ahora vemos cómo él se sienta en la puerta, en las puertas de la ciudad. Cómo él, hermanos, conocía, ¿sí? Conocía a la gente, el actuar de la gente que habitaba en Sedón.
Y por eso dice segunda de Pedro, dice el enviado Simón Kefá, ¿sí? Dice claramente, ¿no? Cómo él se entristecía por el pecado que veía a su alrededor. Y lo que usted comentó, hermano, nosotros, ¿sí? El Padre, ¿a través de quién? Del Mesías Yahushua, por haber creído en él y por voluntad de él, porque él fue el que nos sacó del mundo y nos puso en las manos de él, nos dio a conocer su nombre, y ahora, por la obra del Mesías, nosotros hemos sido, ¿qué? Justificados, y estamos caminando en ese camino, en esa enseñanza, en esa vida, en la Torah viviente. Y nosotros no podemos apartar la mirada de él, como lo dice Hebreos 12:2. Puesta la mirada en Yahushua, el autor y consumador de nuestra fe. Sabiendo que el mundo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 17 y 22, dice del verso 17 al 22, ¿qué es lo que nos dice? Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces, hermanos, sabemos que el mundo está pasando y sus deseos, pero nuestra vida, nuestro caminar, si somos nuevas criaturas, tenemos que buscar hacer la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Y como usted lo refirió, hermano Elmer, y lo dice claramente, nos lo dijo nuestro Mesías en Lucas 9:62. Yahushua dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim. Nosotros ya no podemos poner la mirada en el mundo. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Sí. Si nos damos cuenta lo que pasó con la esposa de Lot, ¿en dónde estaba su corazón? ¿En dónde estaba su mente, sus pensamientos? Posiblemente por lo que dejaba, sus pertenencias, posiblemente por la sociedad, por sus amigos. ¿Quién era la esposa de Lot y de dónde vino? Por eso es que en Lucas 17:32, nuestro Mesías nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Que no miremos hacia atrás, hermano. Amén. Nosotros ya no debemos estar mirando hacia atrás. Que sigamos adelante. Amén. Amén. Eso, hermanas, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que ver. Poner la mirada en donde, en la luz. Y la luz es nuestro Mesías. Poner la mirada en la Torá, en esa Torá viviente, hermanos, porque Él es el camino y la verdad y la vida.
¿Alguien más que quiera comentar algo, hermano? Ahí también hay otros detalles que podemos aprender, hermano. Lo Amén. que estoy yo acá meditando en las escrituras, el vivir en una ciudad tan contaminada moralmente. Hay un texto, no recuerdo bien, en las escrituras, creo que es en Proverbios, que cuando uno carga sobre sus pechos carbón, se tiene que manchar, ¿no? Manchar el cuerpo de alguna manera. Entonces, si nosotros estamos interrelacionados en un mundo lleno de personas perversas, malvadas, de alguna manera también nuestra mente puede contaminarse poco a poco, sin darnos cuenta, claro. No tal vez como dice Lot, cuando ofreció a sus hijas, dice, tomen a mis hijas, que ellas todavía no han conocido hombre, ¿no? Es decir, nunca han tenido relaciones sexuales, ¿no? Y a pesar de que ellas estaban, no sé si estaban casadas en sí o estaban ofrecidas en matrimonio, porque él los trataba a sus parejas como yernos, y a pesar de eso les dijo Lot que ellas no han conocido hombre todavía. Entonces es probable que ellas se mantenían todavía castas y no habrían tenido relaciones ni siquiera con sus esposos, algo así, ¿no? Lo que indica que Lot todavía de alguna manera las educaba hasta cierta parte. Sin embargo, el hecho de que tanto Lot y su familia, su esposa, sus hijas, observaran la depravación que había ahí, de alguna manera tal vez digo tal vez, no estoy expresando definitivamente, tal vez en sus corazones, ¿no? Ellos pensaban que ya bueno, ya tanto ver eso ya pues les parecía un poco natural, que podrían practicar ciertas cosas. Y debido a esa contaminación indirecta, tal vez por observar, por escuchar, no sé, cuando ya se alejaron, y mira, antes de esto también quería decir que ellas tenían sus parejas, que eran personas que probablemente no eran adoradores de Yahweh para nada. Porque cuando Lot les dijo, mira, Yahweh va a destruir, vamos, corramos, le dijeron a sus siervos, ellos pensaban que Lot estaba bromeando, que Yahweh, tal vez ni creían en Yahweh, ¿de qué me estás hablando? No estás bromeando, que esto que el otro. Entonces, se nota claramente que ellos no eran adoradores de Yahweh. Entonces, esa relación de tener a los hijos, relacionarse con personas que no adoran a Yahweh, no es, como dicen las escrituras, no es un yugo desigual, no es apropiado. Entonces, como ellos se quedaron, las hijas salieron solas con sus padres, y cuando los mensajeros los salvaron, ellas pensaban que ya no iban a tener descendencia, y lo que estaba guardado en sus corazones, lo que habían visto, qué sé yo, lo veían como algo natural. A ver, vamos a tener relaciones con nuestro padre, hay que embriagarlo, hay que darle vino, ¿no? Para tener hijos con nuestro padre. Mira, esa depravación que habían visto y observado allá en Sodoma, ¿no? En Sodoma, como dice aquí, ya les parecía tal vez algo natural, ¿no? Porque ahí no solamente había homosexualidad, también había mucha inmoralidad sexual de diferente índole, tal vez hasta bestialidad, quién sabe, ¿no? Entonces, el incesto tal vez también haya sido algo natural que era ahí. Por eso que a estas mujeres les pareció casi natural de decir esto, porque tal vez su padre, a pesar de haber sido adorador de Yahweh, les ha enseñado muchas cosas, pero de alguna forma se han contaminado su mente al estar estrechamente relacionándose con esas personas, o estar observando la maldad que había en ellos. Por eso es que cometieron esta maldad, no tenían la fe en Yahweh como para decir que Yahweh ya va a proveernos una pareja, un esposo, ya hay que tener paciencia. O sea, no tenían esa paciencia.
y bueno, hicieron esa maldad con su padre y todavía que el hijo de la mayor se llamó Moab, ¿no? Que llegó a ser el padre de los moabitas, y los moabitas pues llegaron a ser enemigos de Yahweh, ¿no? Imaginar todas estas cosas es algo que nos da a pensar mucho a nosotros los padres, para tener mucho cuidado con quiénes se relacionan nuestros hijos, con qué tipo de personas pueden comprometerse. Hay que, o sea, es una tarea bien ardua, una labor muy fuerte que nosotros como padres tenemos para nuestros hijos también, para enseñarle qué tipo de relaciones tienen que tener, con quiénes deben hacer sus juntas, sus amigos, qué sé yo. Entonces, hay que cuidar de nuestros hijos espiritualmente tan profundamente como tal vez de alguna forma se le ha pasado por alto al Lot, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, mi hermano. Gracias. Sí. Todo esto, o sea, como dice la escritura, no es la advertencia de juicio, y el juicio que viene, hermanos, porque, o sea, viene juicio sobre lo que es la tierra, sobre lo que es los habitantes, y no es para condenación, sino para exhortación, para arrepentimiento mientras haya tiempo. Sí. Dice Judas 1:7, así también Sedón y Amorá, y las ciudades circunvecinas, dice, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Dice, son exhibidas como ejemplo. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro, hermanos? ¿Qué es lo que está profetizado? ¿Qué es lo que está escrito? Dice Lucas 17, a partir del 26, dice, tal como ocurrió en los días de Noaj, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noaj entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sedón, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo, dice el verso 30, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Amados, tenemos la enseñanza de Abraham, de nuestro padre Abraham. Tenemos la enseñanza de Lot. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Interceder por nuestra familia. Ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos cómo está esta sociedad. Ya sabemos cómo está el mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, tenemos hijos, esposo, esposa, hermanos, hermanas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Interceder por nuestra familia, interceder por nuestros parientes, interceder por nuestros vecinos. Los habitantes de Sedón, no todos eran familiares de quién, de Abraham. El familiar era Lot y
la familia de Lot. Pero Abraham intercedió, pidió, oró, clamó. Y la escritura es muy clara: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A todos aquellos que amamos, que no conocen el nombre, que no lo invocan, que están en denominaciones, que están en o que no están en ninguna parte, que están viviendo en el sistema nada más, que han puesto sus ojos en el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Daniel oraba 3 veces al día. Los siervos de Elohim oran 2, 3 veces. Es lo que hacía también Abraham. Y es lo que tenemos que hacer. Vemos lo que comentó después nuestro hermano Elmer, que solo Lot y sus hijas sobrevivieron de la destrucción de ¿qué? De Sedón y Amorá. ¿Y cuál fue el pensamiento de ellas? ¿Cuál fue la actitud de ellas? Y a pesar de que el Padre todavía, Yahweh todavía, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Lot le pide, no, vamos a la montaña. Hermano, hay que ver, lo estaban mandando a las montañas. ¿Y a dónde estaba? ¿A dónde estaba Abraham? ¿A dónde estaba su tío? Y todavía se le permitió y se salvó. Una ciudad llamada Zoar, pequeña, y los habitantes de esa ciudad, y fueron ahí, y se salieron y fueron a la montaña, a habitar en una cueva, a habitar ahí en ese lugar. Hay que recordar, hay que recordar que, Abraham, su padre, ¿de dónde viene? Era de la línea ¿de quién? De Shem. Es de la línea de Shem. Y también Lot es de la misma línea de Shem. Y ellos sabían lo que había pasado, hermano, se lo habían transmitido, lo que había pasado. ¿Con quién? Con Noah en aquel tiempo. Posiblemente sí, lo que vivieron las hijas, lo que vivió Lot, lo que vivió la esposa allá dentro en Sedom. Amado, todo ese pecado. Ese sistema
ese sistema de vivencia ahí en esa ciudad de Sedón y Amorá, hermanos. Sí. De pecados sexuales, diversidad. Esas enseñanzas las llevaron ellos por verlo, por estar conviviendo con todo ello. Y a sabiendas también, o sea, ¿de qué? De lo que había pasado con Noah. Por eso es que nosotros tenemos que estar leyendo la Escritura, meditando en la Escritura y vivir lo que el Padre, todo conforme a sus pensamientos, y nuestro Mesías nos los dice claramente en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y eso lo dijo, ¿por qué? Porque estaba siendo tentado. Nosotros tenemos 3 adversarios muy fuertes, hermano. Que es el adversario de nuestras almas, el adversario de nuestra vida, ¿sí? El sistema mundano y nuestra carne. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar y meditar la Escritura, como lo dice Salmo 1. Y la Torá de Yahweh medita de día y de noche. Y su Torá medita de día y de noche. No nada más nosotros, esa enseñanza se la tenemos que dar también a los que habitan con nosotros. Y el meditar de día y de noche nos va a fortalecer. Porque la palabra nos santifica, la palabra nos guarda, la palabra nos liberta. Lot tuvo todo, hermanos. Tenía todo. Riquezas, casas, cultura, posiblemente, no lo sé. Pero al final de su vida quedó sin nada. Nosotros no tenemos nada en lo natural, porque todo es de Yahweh. Pero estamos en el Mesías y somos nueva criatura y vamos caminando hacia el reino, hermanos. Y qué grandes enseñanzas nos da nuestro Padre. Pastor, Sí, adelante, hermano. quería dejar una pregunta para los hermanos. Sí, adelante, hermano. Adelante, claro. Reflexionando sobre el final de la parashá, de la porción, Sí. la pregunta es, ¿cometió pecado o no Lot al acostarse con sus 2 hijas? ¿Qué les parece? Una buena pregunta, hermano. Meditar. Después de haber salido, ya estaban en una cueva, Sí. incluso habían llegado a Zoar, donde quiso ir,
y no quisieron quedarse ahí porque tenían miedo y se pusieron en una cueva y ahí se produjo ese hecho que es polémico, que hasta cuestiona al personaje Lot, cuestiona esas palabras que dijo Pedro. ¿Era justo o no era justo? O era justo, pero, digamos. Claro, el hermano Miguel dice que no fue culpa de Lot, pero la pregunta es, quizás pudo haber sido pecados sin culpa. Había un pecado, bueno, claro, no estudiaron todavía el libro de Levítico, pero había un sacrificio entre todos los sacrificios que era para los pecados inintencionales, o sea, hechos sin, como por accidente o algo así. Pareciera que esto fuera, si es que, porque cuesta entender, les digo sinceramente, cuesta entender que alguien pueda emborracharse y tener relaciones sin darse cuenta con quién. Pero bueno, yo le doy crédito, la escritura dice que eso pasó y eso pasó, hay que creer. Pero eso, que el hecho de que dice Miguel, si tuvo relaciones incestuosas prohibidas, sí, la causa fue el vino, claro, la borrachera, pero si la tuvo, ¿no es eso un pecado igualmente, aunque, como dice el hermano Miguel, sin culpa? Les recuerdo que cuando estudien la Torah más adelante va a haber un pecado que es no intencional, o sea, así por accidental. Entonces, si es posible que haya sucedido lo que sucedió, que Lot se emborrachó tanto que tuvo la energía de tener relaciones sexuales y no darse cuenta, porque dice que no sabe cuándo se acostó y cuándo se levantó, dice la escritura, una forma de decir que no sabía nada, que no se dio cuenta de nada, no se dio cuenta que estaba con su hija. Cuando leí al hermano Miguel, esa parte donde dice se acostó con su padre, o no, mejor dicho, la hermana mayor dice, le dice a la menor, anoche me acosté con mi padre, y esas palabras me retumbaron, disculpe, pero son fuertes, por lo menos para mí me parecen fuertes. Y es, hermano. Es fuerte. Es fuerte. Yo Pero también lo creo. claro, yo insisto, le creo a la escritura, que puede llegar a suceder, que alguien sea emborrachado tanto como para tener relaciones sexuales, tener igual la energía para hacer eso, y a su vez, yo sé por experiencia en el sentido que bueno, salvo que alguien que no haya tomado nunca, pero sabemos los efectos dañinos que puede causar el que haya tomado alguna vez. No digo al nivel de este nivel de Lord, de perder toda conciencia y no saber lo que uno hace, pero a veces vemos algunas personas que sí se emborrachan y después no se acuerdan de nada. Es verdad, eso pasa. Pierden toda la noción, hacen cosas terribles, cosas que ni los animales a veces hacen. Es verdad. Pero bueno, le doy la mano y yo creo, acepto la posición. Entonces estaríamos ante un pecado no intencional. O sea, fue engañado, realmente él no tuvo la voluntad de tener la relación sexual. Y entonces hay, en el capítulo 4 de Levítico, está ese sacrificio, hatat. Ahora me acuerdo la palabra, pecados cometidos inadvertidamente. O sea, que no se tuvo la voluntad de pecar. Dice, cuando se da cuenta, dice en Levítico, cuando cometió pecado, pero no se dio cuenta, y cuando se da cuenta, entonces tenía que presentar un animal, un sacrificio. Así que es posible, como dice el hermano Miguel, no fue la culpa de Lot, no fue la culpa de Lot, porque Lot en sus cabales o en su sobriedad no se hubiera acostado con sus hijas.
Entonces fue un pecado, digamos, que fue pecado. Eso no hay ninguna duda. Se acostó con las hijas. El pecado está. Eso es lo que enseña la Escritura, hermanos, en el libro de Levítico. Un pecado, si se hace involuntariamente en el sentido que pudiera darse así, en el caso de que uno se cometa un error, dice ahí, es pecado. Y había que presentar un sacrificio. Había que presentar un animal al sacerdote para que expiara el pecado. Pero era pecado. Entonces se cubría con la expiación del animal, la muerte del animal, que eso apuntaba a un sacrificio, ¿cómo se dice? Solemne, que ya conocemos quién es, ¿no? El más solemne sacrificio de peces, que cubre el pecado de todo. Entonces, podríamos estar ante un pecado no sin culpa en el momento, pero con culpas que, porque cuando, hermano, ustedes están conmigo, ¿no? Cuando recuperó la sobriedad, es posible que, obviamente, que las hijas no le hayan dicho. Ahora, cuando después se quedaron embarazadas, no se da cuenta, a menos que le hayan dicho, no, pero nos acostamos con otro hombre. Puede ser, todo es posible, que le hayan mentido también. Lo que es Eso no, cierto... hermano, eso no pudo haber sido, ¿sabe por qué? Ajá. Porque el nombre, ¿sí? El nombre de la mayor, ¿sí? El nombre del hijo, y lo llamó de mi padre, Moab, Claro, ¿sí? exactamente. Entonces, ahí fue muy claro el incesto, ¿sí? Pero a lo que yo voy es de que, ¿sí? Lot, de acuerdo a la escritura, él no estaba de acuerdo, ¿sí? Ni con el incesto, ni con los pecados que se hacían en donde, esos pecados sexuales que se llevaban a cabo en donde, en Sedón. Claro, exactamente. Y por eso lo emborracharon, ¿sí? Y lo han de haber emborrachado hasta perder la conciencia totalmente. Es cierto, ¿sí? Yo me puse a meditarlo. Bueno, pero para llevar un acto sexual, pues se debe de tener cierta, eh, no sé, o sea, cierta vitalidad, ¿no? Claro, Sí, y cierta conciencia para hacerlo, claro. ¿sí? Aunque puede ser, es cierto, lo dicen los que saben, los especialistas, que el alcohol puede hacer perder Claro, todo el control, digamos. es cierto, Sí, porque ha habido personas que hasta llegan a matar y al día claro, siguiente no se acuerdan de lo que como hicieron. la droga, es lo mismo. Así es. Sí, Y pastor, fíjense el detalle que me gustó, las palabras que dijo usted hace unos minutos, que dice Lot perdió todo, porque así termina la vida de Lot. ¿Cómo sigue la vida de Lot? Sigue en que él fue el padre de dos naciones paganas, que van a ser dos naciones paganas y enemigas del pueblo de Israel. Moab y Amón. No, Moab y... sí, Amón. sí, los amonitas. Amonitas. Van a ser enemigos del pueblo de Israel y paganismo. Entonces... Y después no se habla más de Lot, se terminó, lamentablemente, así, de esa manera se termina la historia de Lot. Solamente hablan los nazarenos después, ¿no? Que lo siguen considerando un hombre justo, y ahí a eso voy yo. Y con otra pregunta, ¿por qué lo siguen considerando un hombre justo? O sea, ya vimos que pecó, pero no pecó intencionalmente. Sí, claro. Como dice el hermano Miguel, un pecado inadvertido, pero fue pecado. ¿Y dónde está la expiación de Lot? A ver si se dan cuenta de dónde voy. ¿A dónde está la expiación de Lot? ¿Quién expió a Lot? ¿Qué podría ser? Es todo lo que enseña, digamos, el libro de Levítico, con todo el tema de los sacrificios. Miguel lo sabe. Vamos, Miguel. ¿Quién puede haber espiado a Lot? Después, con el tiempo, ¿no? Más adelante. Miguel sabe. Adelante, Miguel. No tenga vergüenza. Yo sé que estudiamos eso, pero ahora mismo no tengo la El capacidad. sacrificio más solemne es el que expió a Lot.
¿Quién es el sacrificio solemne? Usted lo sabe. Todo el libro de Levítico apunta a un sacrificio solemne. El Mesías, Claro. es el Mesías. Cierto, no hubo nada ritual que se hizo por Lot, pero sí, o sea, por ese pecado que él cometió involuntario, para eso murió el Mesías, para eso derramó la sangre del Sí. Mesías. Así es. Para aquello que todo lo que dice el libro de Levítico apunta a ese. Sí, con Miguel estamos estudiando el libro de Levítico y hablamos acá cada tantos minutos, todos los Shabbat, decimos que el Mesías está en el libro de Levítico completamente, constantemente. Y más aún, porque el Mesías, ¿por qué él se sacrificó? Como enseña el libro de Isaías 53. Él llevó la culpa. Amén. Él llevó la culpa de nuestro pecado, de todo. O sea, de todo, incluso de los que creen en él, ¿no? Porque los que no creen en él, no, obviamente. Por eso él expía, por su sangre derramada, él expía los pecados de todos los que creen en él. Los que estaban muertos, y aunque están vivos, él decía, aunque mueran, vivirán. Obviamente, en el mundo venidero, ¿no? Amén. Pero esa es la gran enseñanza les adelanto el libro de Levítico, para que se vayan preparando. Y Amén. por eso, bueno, yo entiendo ahora por qué los nazarenos, esos líderes nazarenos, bueno, Pedro, específicamente le llamaba el hombre justo. Porque él realmente consideramos que no estaba consciente y no lo engañaron y por la borrachera perdió todo el control y terminó pecando. Pero no fue voluntariamente. Y para esos pecados, a ver, la Torá no tiene, o sea, sí había un sacrificio de un animal del libro de Levítico, pero no era como dice Pablo, no podía quitar el pecado que cometía, se repetía el pecado. Entonces, tenía que haber un sacrificio que cubriera el pecado para siempre, para que el perdón fuera constante. Pero ojo, todo depende de la fe, de cómo tenemos la fe en el Mesías. Porque va en un palo y decía, ¿qué? Vamos a seguir pecando porque tenemos la gracia que nos permite el Mesías tener vida eterna o para siempre. No. El proverbio dice 7 veces cae el justo y 7 se levanta. El justo cae y se levanta. El impío no. Definitivamente no. Amén. Así que a mí me parece que una buena enseñanza allí, que Lot termina su historia justo, por todo imitando a su tío Abraham, siendo engañado, pero ¿qué le queda a Lot en el futuro? Obviamente él no llega a ver, no llega a ver a su descendencia pagana, pero nosotros sí sabemos, ¿no? Que tuvo una descendencia que se convirtió en pagana. Sin embargo, él sigue siendo descendiente de Sem y con un parentesco directo con Abraham, Ajá. que trató de imitarlo lo más que pudo, y que, bueno, tuvo ese problema terminal, digamos, no muy bien, aunque sin perder la justicia, porque, como vimos, no fue un pecado voluntario. Pero lo que vemos ahí es que todos podemos caer, incluso voluntariamente muchas veces, ¿no? Amén. Y durar, como duró él cuando lo querían sacar de la casa y de la ciudad. Duró como un ser humano. Pero así todos esos errores, no perdió la justicia, porque él luchó por
por sus visitantes, para protegerlo, luchó para salvar a su familia, y bueno, y después Amén. dudó, pero bueno, pues dudó como cualquiera de nosotros. Es difícil juzgarlo y decirle, no voy a ser como él, pero nos pasa, ¿no? Nos pasa. Y tomó una decisión también, Claro. así como nosotros también la hemos tomado, ¿sí? Porque fue una decisión, ¿no? Y tomamos la decisión de qué? De obedecer al Padre, de seguir al Padre, de amar al Padre, ¿sí? Y como dice el capítulo 12, que se lo vuelvo a repetir, hermanos, ¿sí? El capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que dice, puesta la mirada en Yahushua, Exacto. el autor y perfeccionador de nuestra fe. Dice, ¿quién por el gozo que le esperaba sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim? ¿Sí? Ahí está nuestra redención. Nosotros debemos de poner la mirada en nuestra redención y nuestra justificación. La redención con su muerte, la justificación de nosotros con su vida, caminar en él, andar en él, vivir en él, ¿sí? Como nuevas criaturas. Y como dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice, por él, el verso 29 dice, para que nadie se jacte delante de Elohim, por él están ustedes en el Mashiach Yahoshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en Yahweh. Gloria a su nombre. Sí. Qué hermoso. Y esa es la enseñanza que tenemos y esa es la mirada que nosotros debemos de poner en nuestro Mesías, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre por sus pensamientos, por esas enseñanzas tan maravillosas, tan hermosas que nos ha dejado, que nos ha dado. Pastor Mario. Adelante, hermano. No, quería comentar también que el personaje de Lot, ¿no? O sea, me da la impresión que fue siempre un ser que miraba más bien lo material, lo natural, ¿no? La naturaleza de Lot. Porque ninguna, hasta donde yo entiendo, o yo he leído la escritura, que en ninguna parte veo que Lot hubiera obrado como el tío, o sea, hubiera tenido una actitud como el tío, ¿no? Salvo la vez cuando salva a los mensajeros acá en Bereshit, ¿no? Pero la actitud en sí de Lot, porque al final de todo, cuando los mensajeros lo sacan, igual él pide para ir a otro lugar. O sea, el Padre, el Eterno, el Creador, le dijo, vas a ir a tal lugar, pero él pide para ir a otro lugar. Entonces, como me da la impresión como que siempre era un ser, una persona, que tenía la mirada puesta en las cosas naturales, vamos a decir. Y también como después, al final, él se queda sin nada, ¿no? Me da la sensación que es eso. Otra cosa que quería comentar, que me recordó el libro de Romanos, cuando dice, y a la gente en el 11, y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, lo cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían hallar la puerta. Y me recuerda cuando dice que en este tiempo, en ese tiempo, el Creador les daría una mente reprobada para que no conocieran la verdad. Entonces me llama la atención esto, ¿no? La mente reprobada como una mente enceguecida, ¿no? Porque si, como diciéndole, bueno, si quieres seguir en este camino, sigue por este camino y haz lo que estás haciendo. Una cosa así, ¿no? Era eso que quería comentar. Amén. Tremendo, hermana Elia, disculpe, pastor, pero cuando dice, me quedó retumbando eso que dice, y no podían hallar la puerta. ¿Qué podría significar esa puerta, no? La puerta es el Con la Mesías. luz, claro. Amén. Muy bueno que dijo la hermana Elia. Sí. Hermoso. Hermoso.
Y ese entendimiento que tenían ellos, ¿sí? Entendimiento, o sea, lo tenían reprobado, tenían una mente reprobada. ¿Sí? Ya nada más lo único que hicieron es que no pudieron hallar ya esa puerta para poder entrar. No, está muy hermosa esa porción de la palabra. ¿Sí? Lo natural, lo espiritual y lo natural. Nos habla, la escritura nos habla de la puerta ancha, la puerta angosta, ¿sí? Del camino angosto y del camino ancho. Ya sabemos que la puerta, tanto la puerta como el camino angosto son los que nos llevan a la vida, a esa vida eterna. Gloria al Padre, hermanos. Preciosa enseñanza. Vamos encontrando perlas. Y sobre la bebida, da una gran enseñanza ahí. Aparte Sí. del pecado involuntario, inadvertido, es la enseñanza de tener cuidado, porque cuando uno se emborracha puede hacer cosas terribles. Claro. Y puede cometer pecado igualmente. Sabemos que se pierde el control y a veces ni los animales actúan así como algunos borrachos. De hecho, está prohibido terminantemente a los sacerdotes asfixiar tomando bebida, ¿no? Y hasta se cree que podían los hijos de Aarón que murieron por el fuego de Yahweh, que podría ser una posibilidad de que estuvieran, hayan tan contentos que tomaron bebida y querían festejar y presentaron un fuego extraño y porque se cree que podía ser que se emborracharon y entonces murieron. Así que hay grandes enseñanzas en esa pareja. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre bendito por este tiempo, esta enseñanza, este alimento que nos ha dado. ¿Alguno de ustedes quiere orar, hermano o hermana? Que guste, adelante. Haga la oración final para despedirnos. ¿Alguna de las hermanitas? Amén. Gracias, Padre. Bendito Yahweh, Padre nuestro. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por este momento, esta oportunidad tan maravillosa, Padre, que nos has dado en esta noche, que nos has regalado por tu misericordia, por tu amor, Padre. Gracias porque podemos estar aquí, Padre. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Padre. Gracias por abrir nuestra mente para poder comprender, Padre, lo que tú quieres para nosotros, el alimento que tú nos quieres dar diariamente, Padre, para que podamos seguir en esta senda, en tu camino, Padre, buscando cada día más de ti, aprendiendo, Padre, indagando, Padre. Ayúdanos, Padre. En esta noche queremos, Padre, estar meditando en tu palabra, estar conociéndote más y más, Padre, acercarnos más a ti, poder sacar la sustancia, Padre, que tú tienes para darnos a través de tu palabra. Padre bendito, pero ayúdanos a inclinar nuestro corazón, a inclinar nuestra mente, Padre, nuestros oídos, Padre, bueno, para escucharte, para aprender, Padre, no solamente para aprender, Padre, sino para vivir, Padre, lo pequeño que sepamos, Padre, que tú nos enseñes, queremos vivirlo, Padre, ponerlo en práctica en nuestras vidas, poder ser la luz, Padre, que tú quieres que seamos en este mundo, la sal para aquellos que están, Padre, sin esperanza, Padre, ayúdanos, enséñanos, corrígenos, Padre, ayúdanos a meditar continuamente en tu palabra de día y de noche, Padre. Oh, bendito Yahweh, solo tú puedes hacerlo, solo tú puedes ayudarnos a inclinar nuestro corazón, Padre, para que estemos, Padre, agradable a tus ojos, a tus oídos, Padre, cuando clamamos, cuando te pedimos, cuando rogamos, Padre,
Bendito Yahweh, ayúdanos, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas, Padre. Ayúdanos, ayúdanos cada momento, Padre. Queremos estar agradable a tus ojos, Padre, que tú te deleites en mirarnos, que tú te deleites en escucharnos, Padre, que nuestras oraciones sean gratas a tus oídos, Padre, nuestras alabanzas a ti, Padre, lleguen con olor grato a tu presencia. Bendito Yahweh, enséñanos cada momento, cada día, cada instante de nuestro andar en esta tierra, mientras tú nos das aliento de vida, Padre mío. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, Padre, a todos aquellos que creen en ti, en tu Hijo amado. Padre bendito, te rogamos, te suplicamos en esta noche, Padre, que incline nuestra vida a ti, que incline nuestros corazones, que abra nuestras mentes, Padre, quita todo lo que esté de más en nuestras vidas, Padre. Bendito Yahweh, obra en nuestro ser, Padre amado, que podamos encontrar estas perlas, Padre, cada momento y poder vivirlas, ponerlas por obra, Padre, vivirlas completamente, Padre. Enséñanos, Padre bueno. Oh, bendito, bendito, bendito Yahweh. Gracias te damos, gracias, Padre, porque sé que tú has escuchado nuestro ruego, nuestros deseos en esta noche, Padre, y tú lo harás, Padre bueno, tú lo harás, ¿verdad, Padre? Porque tú eres bueno y lleno de amor y de misericordia, Padre. Estamos en común acuerdo con los hermanos aquí, Padre, que tú lo harás, Padre. Enséñanos, por favor, enséñanos, Padre. No llenarnos de sabiduría, Padre, sino aprender y poner por obra tu palabra, bendito Yahweh. Por favor, Padre mío, por favor, obra a nuestro favor, Padre, que podamos ser gratos a ti, Padre, que nuestra vida sea completa alabanza delante de tu presencia, Padre. Todos nuestros actos, Padre, sean agradables a ti, bendito Yahweh. Ayúdanos, Padre. Tú conoces nuestra debilidad, Yahweh. Tú conoces nuestras flaquezas, Padre. Enséñanos, por favor. Enséñanos, Yahweh. Abrir nuestra mente para escuchar tu voz. Oh, bendito eres mi Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Yahushua. Padre, gracias, Padre. Gracias, Yahweh, gracias, 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 Yahweh. Te amamos, bendito Rey, gracias. Aleluya. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos, que tengan un buen descanso. Dios Yahweh les bendiga. Amén. Amén.